El día de hoy yo les voy a hablar sobre la producción y manejo de forrajes tropicales. Como todos saben, México es un país megadiverso y tiene una multitud de condiciones que lo hacen ser especial en el mundo. Tiene climas áridos, semiáridos, templado, tropical, y en donde prácticamente se puede producir muchos de los cultivos, o la mayoría de los cultivos, así como las especies animales también. Dentro de esta situación de la producción, la ganadería es una de las actividades más importantes. Y la ganadería dentro del área tropical es de suma importancia. El trópico se desarrolla y se extiende tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, en las costas del Pacífico, y comprende una superficie de 55 millones. Esto es el 28% del territorio nacional. En esta región, las condiciones ambientales permiten perfectamente el desarrollo de la ganadería. Hay trópico húmedo y trópico seco. El trópico seco tiene una superficie de 31 millones de hectáreas y el trópico húmedo 28 millones de hectáreas. En ellas se alojan 16 millones de cabezas de ganado bovino, que es aproximadamente el 50% de la población pecuaria nacional. Aquí en esta región se produce el 18% de la leche que produce el país y el 49% de la carne que producen los bovinos. Sin embargo, en el trópico, a pesar de todas sus bondades, hay problemas en la producción, y esos problemas son ocasionados porque la precipitación no es constante a través del año. Todos sabemos que tenemos una época de lluvias y una época de secas, que varía dependiendo de las condiciones de cada región. Hay lugares donde hay sequías de hasta 7, 8 meses dentro del trópico, y hay lugares donde prácticamente es nulo, hay lluvias todo el año. Aunado a esto, en la región del Golfo de México hay presencia de nortes en los meses de noviembre a febrero, y durante este tiempo hay una situación muy especial. Hay vientos fuertes, hay bajas temperaturas y hay alta nubosidad. Estas situaciones disminuyen el crecimiento de los pastos, disminuyen la producción, y por ello la producción de forrajes a través del año es diferente, no es uniforme. La mayor producción se concentra en la época de lluvias porque hay condiciones de suelo, de luz, de temperatura y lluvia ideales para el desarrollo de las plantas. En esta época, que como les dije puede durar de 4 hasta los 12 meses, se produce el 80%. En las regiones donde hay una temporada de secas, en ocasiones el desarrollo de las plantas es prácticamente nulo. En la temporada de nortes también disminuye fuertemente porque en esta época la temperatura crea una latencia del crecimiento. Se queda, digamos, detenido el crecimiento por la temperatura. Esto nos da dos situaciones: una época de abundancia en donde los animales ganan mucho peso o producen mucha leche porque tienen forraje en suficiencia, y una época seca. La época seca puede causar hasta muerte de animales por falta de forraje. Es uno de los principales problemas que existen en el trópico húmedo. Dentro de otros problemas que afronta la ganadería es el manejo inadecuado de las praderas. Las praderas tienen excesiva carga animal, lo que se traduce en una mayor cantidad de animales de los que puede sostener la pradera, de los que puede mantener, ocasionándole una disminución de las plantas útiles o de las gramíneas, y estas son sustituidas por maleza.
lo que causa también una degradación de las praderas y la pérdida de productividad a través del tiempo. Las plagas y enfermedades, como en cualquier cultivo, también están presentes en las praderas. Las praderas son afectadas por mosca pinta principalmente o salivazo y también por gusano falso medidor. Estos afectan algunas gramíneas fuertemente, pero otras son tolerantes a este daño. Los suelos, a partir del constante uso que han sido sometidos, van perdiendo su fertilidad paulatinamente. Los ganaderos sabemos que no acostumbran a fertilizar, a devolver o restituir la cantidad de nutrientes que están extrayendo del suelo, y con esto también se provoca la pérdida de productividad. Hay una falta de uso de forrajes conservados. Los forrajes conservados son muy útiles para solventar o para aportar o suministrar alimento al ganado durante las épocas de crisis, que serían en la época seca particularmente, y con esto podría resolverse parte del problema de la falta de crecimiento de los pastos. Tenemos en el trópico grandes superficies de pastos nativos. Los pastos nativos sabemos que son de menor potencial que los pastos introducidos o mejorados. Estos pueden soportar bajas cantidad de animales, bajo número de animales. Los introducidos o mejorados soportan 2 o 3 veces más animales porque su productividad y producción es mayor. Pero para seleccionar una especie o una variedad adecuada para cada región, necesitamos ver cuál de todos ellos, cuál es de la gama que tenemos, cuál de todos tiene el más alto rendimiento, la mejor calidad, aquellos que sean agresivos y que compitan con la maleza, que no dejen crecer la maleza, que tengan una alta capacidad de rebrote, que se recuperen después de un pastoreo o después de un corte, que estos se reproduzcan naturalmente, que produzcan semilla o que produzcan un medio vegetativo para su reproducción y repoblación, que sean resistentes o persistentes a la presencia del ganado, que no se pierdan cuando utilizamos cargas animal altas por cualquier situación, que este forraje que se produce tenga buena apetencia, que los animales lo consuman en una forma adecuada y en altas cantidades para tener la conversión a la producción animal, que sean tolerantes a plagas y enfermedades que en los últimos años ha venido afectando fuertemente tanto la mosca pinta como el gusano falso medidor. Y también sería muy deseable que esa especie que vamos a seleccionar tenga una alta capacidad de asociación con leguminosas o con árboles que toleren en cierto grado el sombreo para fin de tener varios componentes en la pradera. Tenemos una gama de especies de pastos, variedades, y para cada región en particular tenemos uno ideal. Por ejemplo, tenemos pastos para zonas inundables, zonas aguachinosas, como le llamamos en el trópico, los cuales pueden tolerar diferente grado de humedad. Una especie o una variedad muy adecuada para zonas muy inundables que tienen periodos de inundación de más de 6 meses, pues está el pasto azuche o el pasto alemán, que son las especies más tolerantes al exceso de humedad. En tercer término tenemos el pasto Brachiaria mutica o pará, que también es tolerante, pero en menor grado, en menor tiempo. Y también para suelos donde su inundación es de corta duración, tenemos el pasto chetumal. Estos pastos deben de elegirse bien para fin de tener el más adecuado en cada uno de los ranchos y en cada una de las partes del rancho que tiene esa condición en particular. Para suelos pobres hay una gama de especies amplia. Para regiones secas, como en la parte del Pacífico, hay un pasto que ha desarrollado perfectamente y ha producido
una gran cantidad de forraje y por consiguiente se ha incrementado la producción animal, como es el pasto llanero. El pasto llanero es muy adaptado a ese tipo de condición, se mantiene verde durante gran parte del año y produce semilla que es fácil de resembrar. Otros pastos para otro tipo de condición serían los suelos pobres y ácidos. Para ese tipo de suelos tenemos una gama de especies también, que también su utilización va a ser diferente de acuerdo a cada condición. Por ejemplo, para suelos con pHs muy bajos, tenemos el pasto señal como uno de los más adecuados, o el pasto chetumal, el que les mencioné hace un corto tiempo. Estos dos pastos son los más apropiados para los suelos más pobres y para el uso fuerte que le dan los ganaderos. Para un manejo más bondadoso, digamos, con más cuidado, pues están el Insurgente o el Toledo, que ya son para suelos un poquito con mayor fertilidad y para que estos puedan expresar su mayor productividad. En los últimos años se han generado varios híbridos, particularmente el género Brachiaria, y estos híbridos se deben de establecer en suelos de mediana a alta fertilidad. Son más exigentes que los anteriores, requieren suelos más fértiles o bien, si se utilizan, que tengan el aporte de nutrientes por parte del productor para fin de que puedan demostrar sus cualidades por las cuales fueron seleccionados. Dentro de estos tenemos al mulato 2, al yacaré, y en los últimos 2 años están en el mercado el cobra y el Convert 350. Todos estos pastos han sido producto de una mejora genética que les ha proporcionado ciertas características y atributos adecuados para la producción animal. Son más productivos, pero también requieren de más cuidados. También para suelos de alta fertilidad, mediana alta fertilidad, tenemos los Panicum. Dentro de las variedades, las más comunes, las más famosas y las cuales hay disponibilidad de semilla, está el Tanzania y el Mombasa, que son de diferente hábito de crecimiento a las anteriores y que son de los pastos, de los mejores pastos que hay aquí en México, que se utilizan en México. Para suelos fértiles también, las especies tradicionales como el pangola o la estrella de África son muy buenos, pero también requieren de un manejo muy adecuado y tener mucho cuidado, particularmente con la fertilización. Hay otra gama de pastos que se le conoce como los pastos de corte de la especie Penicetum purpureum. Dentro de ellos, los más comunes son el Taiwán, el King Grass, el elefante, el merquerón, y también en los últimos años ha habido una introducción de nuevos materiales como el CT115, el OM22, el maralfalfa, el roxo, entre otros. Estos pastos todos son de la misma especie, son hermanos, digamos, los cuales tienen características morfológicas diferentes. Estos varían en color, varían en el porte de la planta, en la condición de los tallos, hojas más anchas, hojas más angostas, tallos gruesos, tallos sumamente delgados, los cuales les dan una característica muy especial y pueden ser apropiados para una u otra condición o para un cierto tipo de manejo. Hay unos que no tienen tricomas o pelos, que si se van a manejar bajo corte, en corte y acarreo, este es el más adecuado porque no tiene esa característica que es muy molesta para los trabajadores. Sin embargo, estos pastos son de muy alto rendimiento. Estos pastos tienen una producción que puede superar las 60, 80 toneladas de materia seca por hectárea por año o de forraje. Sin embargo, para lograr esto requieren de mucho fertilizante, de riego constante y de un manejo más eficiente.
Se pueden adaptar estos pastos, la mayoría de ellos, desde el nivel del mar hasta los 1800 metros de altitud, con la condición de que a mayor altitud hay menos radiación y menor fotosíntesis, por lo tanto van a ser menos productivos. El rendimiento de estos pastos varía de 10 a 30 toneladas con un manejo, digamos, intermedio, y de hasta de 80 a 85 toneladas con un manejo muy intensivo. Si no los fertilizamos, van a producir desde 2 hasta 10 toneladas máximo. Entonces son muy productivos, pero también exigen mucho, exigen condiciones de suelo muy fuertes, muy fértiles, para fin de que sean y expresen su potencial productivo. Los rendimientos de forraje van a variar mucho, depende de las condiciones ambientales, depende de los meses que haya de sequía, depende de la fertilidad del suelo. Y sabemos que los pastos nativos, la mayoría de ellos tienen rendimientos más bajos que los pastos introducidos, y que es bien marcada la producción tanto en la temporada de secas como en la temporada de lluvias. Esta producción se distribuye en un 80% durante la temporada de lluvias y 20% solamente en los meses secos. Si tenemos una carga animal de 2 animales por hectárea, en la temporada de secas que no hay forraje, debemos de disminuir el número de animales para no afectar la pradera. Las praderas se van a perder si no regulamos la capacidad de carga, si no le damos a la planta el periodo de reposo necesario para que reactive su crecimiento y sea productivo. Otro tipo de forrajes lo constituyen las leguminosas, como la leucaena, que es una planta nativa de aquí de México, como la clitoria, que es considerada como la alfalfa del trópico, o como el Arachis pintoio cacahuatillo, que es una planta muy persistente al efecto de los animales, o la Cratilia argentea, que es también un arbusto que tolera muy bien la sequía. Todos estos forrajes tienen a diferencia de los pastos, de que tienen un mayor valor nutritivo para los animales. Con esto, si las combinamos o las damos aparte, vamos a mejorar la calidad del alimento que consumen los animales y por consecuencia vamos a tener mayor producción animal, mayor carne o mayor leche. La producción de estas leguminosas es menor a la de los pastos. Son plantas más delicadas. Son plantas que si las cosechamos muy abajo, muy al ras del suelo, o si utilizamos cargas muy altas, si no les damos el tiempo de recuperación adecuado, estas van a desaparecer. Su rendimiento anda desde 5 toneladas a 10 toneladas por hectárea por año. Contrario a los pastos que pueden alcanzar 30, 40, 50 toneladas. Sin embargo, una hectárea de leguminosa se autofertiliza cada vez que la utilizamos, particularmente con nitrógeno. Usa nitrógeno que se fija del ambiente, y la aportación que hay en cada hectárea es de 80 a 130 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Produce 20%, cuando lo tenemos combinado, produce 20% más forraje que un potrero de zacate solo. ¿Por qué? Porque tienen diferente hábito de crecimiento y ocupan espacios que podrían estar desocupados o ocupados por maleza. El forraje de un potrero con puro zacate tiene contenidos de proteína que varían de 5 a 8%, mientras que con leguminosas puede alcanzar de 12 a 16%. Ese es el plus gratuito que tenemos por solamente asociarlos y proporcionárselos a los animales. Un potrero también que tiene una asociación con leguminosas, cualquiera que sea esta, si es arbustiva o es rastrera, va a soportar mayores carga
animal. ¿Por qué? Por la mayor cantidad de forraje que va a producir. Y más si este zacate no se fertiliza. La pradera asociada va a estar en un estado de nutrición del suelo hacia la planta mejor que un pasto solo y que no se fertiliza. Ahora vamos a ver cómo sembrarlas. La siembra o el establecimiento de una pradera es una tarea muy importante. De ello depende que tengamos una buena producción o una mala producción por falta de un mal o por haber realizado un mal establecimiento. Este establecimiento lleva varios pasos. Dentro de ellos, la preparación del terreno es sumamente importante. Hay diferentes métodos de preparar el terreno. El que nosotros recomendamos es el convencional, en donde se utiliza la maquinaria para fin de dejar el terreno en una condición adecuada para la siembra de la semilla. Esta semilla tiene que tener condiciones apropiadas para que germine, produzca y se establezca y sea más productiva a través del tiempo. Consiste en utilizar el barbecho, 2 pasos de rastra y sembrar, surcar en caso necesario o sembrar al voleo. La época o el momento de siembra es muy importante. Debemos de sembrar cuando hayan empezado la temporada de lluvias, al inicio, ya que si sembramos al inicio tenemos varios meses con condiciones muy apropiadas para que se establezca la pradera. Vamos a darle todo lo necesario para que estas praderas se establezcan. Si nosotros nos tardamos en sembrar, la pradera va a tardar más tiempo en establecerse. Se va a ampliar y la vamos a poder utilizar hasta el otro año. Sin embargo, cuando la sembramos a inicio de las lluvias, estas praderas van a establecerse en 3 o 4 meses. Entonces, es muy importante seleccionar y sembrar adecuadamente en el momento preciso. La semilla es otro componente muy importante. Debemos de buscar semilla de calidad, de la mejor calidad posible, para evitar un fracaso en el establecimiento. Utilizar la cantidad adecuada para cada especie. Hay toda una serie de variantes en cuanto a la cantidad de semilla que vamos a utilizar y va a depender de la calidad misma de la semilla. Afortunadamente las empresas comerciales ya tienen sus dosis o cantidad necesaria para el establecimiento de hectárea bien definida. Hay cantidades para sembrar en surcos o para sembrar al voleo. La semilla viene regulada para que tengamos la cantidad de semilla necesaria para generar una pradera en un total establecimiento. Si la calidad de semilla está regulada para utilizar cierta cantidad. Si usamos menos, vamos a tener menos plantas, vamos a tener menos población, vamos a tener más maleza y la producción va a ser menor. Sistemas de siembra pueden ser al voleo, en surcos, con tractor, con maquinaria, cualquiera que utilicen, deben de tirar y calcular la cantidad de semilla para cada superficie, sobre el terreno bien preparado para evitar la invasión de malezas. Es importante que después de haber depositado la semilla en el suelo, ésta sea cubierta ligeramente, no más de 2 centímetros. Esto nos va a ayudar a que la semilla tenga mejor contacto con la humedad y esté en capacidad de germinar. Si la dejamos por encima, si no la tapamos, se la van a comer los pájaros, se la van a llevar las hormigas y esto va a ser menor densidad de población en la pradera. Un pasto que sembramos en el momento apropiado, en el tiempo apropiado,
con la cantidad de semilla apropiada e hicimos una buena preparación, a los 90 días ya está completamente cerrada y ya podemos empezar a utilizarla con pastoreos ligeros. 3 meses son suficientes para utilizar una pradera siempre y cuando hayamos realizado las prácticas que les estoy indicando. En un dado caso que tengamos aparición de malezas, porque no preparamos bien o porque sembramos fuera de tiempo, pues es necesario utilizar algún producto químico para controlarla, o utilizar la maquinaria, darle una escarda, como se le hace al maíz, para fin de que esta maleza no compita con el zacate y tengamos un cubrimiento del suelo más rápido. Hay herbicidas selectivos que no afectan a los pastos, controlan solamente la maleza de hoja ancha. Hay en el mercado una gran cantidad de productos que en cualquier agropecuaria pueden preguntar cuál es el más adecuado, y hay también precios, hay también productos que son de otras marcas pero que tienen el mismo ingrediente activo y hay variaciones en ello. Las plagas es otro punto importante. Durante el establecimiento y también después de que la pradera está siendo utilizada, podemos sufrir ataques de mosca pinta o de gusano falso medidor. Estos deben de controlarse de la mejor manera y estar atentos en los tiempos en que ocurren, porque puede afectar tanto la pradera eliminándola o bien pueden disminuir la producción. Una pradera que ha sido dañada por la mosca pinta pierde su calidad, pierde su valor nutritivo y disminuye la capacidad de consumo de los animales. En el caso del falso medidor, los gusanos consumen toda la lámina foliar, toda la hoja, dejan las puras venitas, y eso nos da una disminución muy fuerte de la cantidad de forraje que pudiera tener la pradera por no haber hecho un control eficiente. Uno de los puntos más importantes es la fertilización. Para ello hay que hacer un análisis de suelo y, dependiendo del pasto que vamos a utilizar, aplicar la dosis más adecuada. La fertilización debe ser desde el establecimiento de la pradera con pequeñas cantidades para fin de darle más fuerza a la planta, darle mayor capacidad de competencia para su cubrimiento del suelo. Y una vez que está en utilización o en uso, los nutrientes que han sido extraídos hay que devolver parte de ellos para fin de tener la pradera más productiva por más tiempo. Los elementos más importantes son el nitrógeno y el fósforo, son los que se extraen en mayores cantidades. Una pradera con pasto natural que tiene una producción de forraje de 5 toneladas por hectárea va a extraer del suelo el equivalente a 50 kilogramos de nitrógeno, 15 de fósforo y 45 de potasio. Un pasto mejorado que tiene mayor producción, digamos 15 toneladas, va a extraer 120 kilogramos de nitrógeno, 30 de fósforo y 100 de potasio. Estos elementos hay que restituirlos, particularmente el nitrógeno y el fósforo. El potasio no es tan necesario restituirlo, a menos de que tengamos la evidencia de que hay deficiencias de este elemento. Es muy palpable cuando utilizamos fertilización, se ve el efecto marcado, pero si este fertilizante también va acompañado con riego, es todavía el efecto mayor. Un rancho que es fertilizado y tiene riego, su producción va a ser constante a través del año, mientras que un pasto manejado tradicionalmente no va a tener prácticamente nada de producción de forraje en la época seca. Son 3 meses muy importantes, de 3 a 6 meses muy importantes, que hay que estar pendientes para fin de suministrar al ganado. El ganado puede perder peso, el ganado produce menos leche,
produce menos carne y por consiguiente pues es una época de disminución de la producción y de ingresos para los productores. Hemos hecho estudios de cuánto produce un pasto si lo fertilizamos y si no lo fertilizamos. Un pasto que fertilizamos después de cada pastoreo con 25 kilogramos de nitrógeno nos va a producir 27 toneladas casi. Y un pasto sin fertilizar solamente nos va a producir 10. Si las condiciones fueron buenas, va a haber producción en la época de nortes y en la época de secas. Pero si no son favorables, la producción va a ser muy alta cuando se fertiliza con relación a cuando no se fertiliza. Las diferencias en porcentaje varían año con año por las condiciones cambiantes. Por ejemplo, en la época de lluvias, con esta fertilización tenemos un 82% más de producción, 257% en la época de nortes y 220% en la época seca. Estos valores son importantes porque estos nos permiten mantener una cantidad de animales uniforme a través del año y la producción también. Este mismo estudio lo hicimos en un segundo año. Las condiciones fueron menos favorables y los pastos fertilizados produjeron una cantidad similar, 26,000 kilogramos por hectárea, mientras que los sin fertilizar, a diferencia del año anterior, solamente produjeron 7,000 kilogramos. Estas diferencias son las importantes y hay que tener en mente para decidir fertilizar o no fertilizar. La fertilización no nos incrementa mucho la calidad del forraje, porque los animales que pastorean en una pradera sin fertilizar o fertilizada van a crecer o a engordar lo mismo, van a ganar el mismo peso. La diferencia está en que la mayor producción nos va a permitir tener, en lugar de un animal, 2 o 3 animales. Esa diferencia se va a traducir en una producción mayor durante el año. Por ejemplo, un pasto fertilizado con 100 kilogramos de nitrógeno en comparación con no fertilizar va a producirnos 290 kilogramos por hectárea, y un pasto fertilizado con esos 100 kilogramos de nitrógeno nos produce 560 a 600 kilogramos. Es prácticamente el 100% más en favor del uso de fertilizantes. La práctica del pastoreo es la acción mediante la cual los animales consumen las plantas y adquieren la energía y los nutrientes, los cuales son traducidos en carne o leche, que es uno de los aspectos importantes que nosotros buscamos. Pero un animal requiere para su alimentación alrededor de 13-14 kilogramos diarios de forraje seco, que serían 400 kilogramos al mes o 5,000 kilogramos al año. Si las praderas nos están produciendo 10 toneladas, solamente podemos utilizar el 50%, vamos a tener un animal por hectárea. Si nos producen 20, vamos a tener el doble de esa cantidad. El factor de uso adecuado de este pasto de estos forrajes es muy importante. No debemos de sobrepastorear porque las plantas tardan más en rebrotar, tardan más en llegar a su punto óptimo y estar listas para que volvamos a pastorearla. Un pastoreo pesado, se mueren las plantas, no tienen reservas para volver a crecer y va a haber pérdida de plantas. Un factor de uso adecuado de la pradera es 50% de lo que exista. De la altura de planta o de la producción, podemos solamente retirar el 50%, 50-60%. Si retiramos más, la planta va a tardar más tiempo en volver a ser utilizada. No se va a activar el crecimiento o va a ser más lento.
Otro punto importante que puede utilizarse como un indicador es la intercepción de luz. La intercepción de luz de una planta en una pradera nos va a indicar el momento más adecuado. Y ese momento más adecuado es cuando en la base de las plantas se observa que se empiezan a secar las hojitas de más abajo. Tantito antes de ese momento es necesario meter a los animales a pastorear porque la planta está en su punto óptimo de crecimiento, está en su punto óptimo de calidad y de aprovechamiento por los animales. Cuando nosotros la dejamos madurar, que empezamos a ver mucho forraje seco en la parte pegada al suelo o en la base, el forraje ya está más maduro, se consume menos, se desperdicia más y por consiguiente la producción va a ser más limitada. Hay alturas que nos determinan la medida apropiada para el pastoreo y esa va de acuerdo con lo que les mencioné anteriormente, con la intensidad de la luz. Por ejemplo, el Mombasa, que es un pasto de crecimiento erecto, que todos los productores lo pastorean a una altura muy superior a 1 metro, la altura más adecuada es de 90 centímetros para que ingresen los animales al pastoreo. El Tanzania, que es de porte más pequeño, ese varía y tiene que ser menos por su porte que tiene. Debe de ser a 70 centímetros. En los pastos de corte, en los elefantes, en los taiwanes, es de 1 metro máximo. Y en pastos rastreros como el Estrella, a los 30 centímetros se deben de utilizar los animales. Pero también hay que cuidar cuándo debemos de sacarlos. No tenemos que consumir o permitir que los animales consuman todo ese forraje producido, sino que hay que sacarlos a una determinada altura. Por ejemplo, para el Mombasa, que entraron de 90, hay que sacarlos cuando el pasto ya tenga 30 a 50 centímetros. Con esta cantidad de forraje remanente que vamos a dejar, va a ser suficiente para que la planta reactive su crecimiento lo más rápido. Para los pastos de crecimiento rastrero, como el Estrella, que entraron de 30, debe de retirarse los animales cuando el pasto tenga una altura de 10 a 15 centímetros. Con esta práctica, nosotros vamos a asegurar calidad del pasto, apetencia por los animales y aprovechamiento en un estado óptimo de crecimiento de la planta. Si nosotros sobrepasamos esto, la planta se va a hacer vieja, menos apetente y de menor valor nutritivo. Esto va en detrimento de la calidad y la producción que se puede tener en un determinado pasto. Finalmente, quiero señalarles que el trópico tiene un alto potencial para producir forraje, pero este forraje debe de utilizarse cuando tengamos las plantas en su estado óptimo, con la cantidad de animales apropiada para no castigarla o para no subutilizarla. Hay un estudio que se publicó hace muchos años, en 1975, que hacían una estimación de los resultados que se pueden obtener en praderas tiernas o inmaduras. Una pradera de este tipo tiene una digestibilidad de 60 a 65%, pero su producción que puede obtenerse de leche por hectárea, de leche por vaca, sería de 1.800 a 2.200. Una pradera madura, en donde ese valor de digestibilidad disminuye de 50 a 55%, la productividad se abate fuertemente. Solamente se pueden producir entre 1.000 y 1.400 kilogramos de leche. Las ganancias de peso vivo en las praderas tiernas o inmaduras o en su estado óptimo pueden ganar los animales de 700 a 900 gramos. En el caso contrario, las praderas maduras solamente podrán aportar los nutrientes necesarios para producir
400 a 500 gramos o menos si las praderas ya son más maduras. También otro resumen de uno de los autores anteriores indica que las gramíneas sin fertilizar pues son menos productivas. Vamos a poder mantener solamente de 0.8 a 1.5 animales por hectárea y vamos a producir solamente de 1,000 a 2,500 kilogramos por hectárea por año. En gramíneas asociadas con leguminosas podemos incrementar la carga animal, como les comenté anteriormente. La asociación nos va a permitir tener mayor cantidad de animales y esta puede ser de 1.3 a 2.5, depende del grado de asociación de las especies, y se pueden producir de 3,000 a 8,000 kilogramos por hectárea por año de leche. Si las gramíneas o los pastos son fertilizados, la mayor producción de forraje nos va a permitir incrementar esa carga animal, que sería de 2.5 a 5. Va a depender la cantidad de fertilizante que vayamos a adicionar, y la producción de leche va a variar de 4,500 a 9,500. Si hay un buen pasto, una buena fertilización y riego durante las temporadas de seca, pues esta capacidad de carga de las praderas nos van a permitir incrementar el número de animales, que sería de alrededor de 7 hasta 10 cabezas por hectárea. La producción aquí llega al máximo, tenemos todas las condiciones apropiadas para las plantas y tenemos la cantidad de animales adecuada, entonces esta producción de leche puede incrementarse de 15,000 a 22,000 litros de leche por hectárea por año. Estas son cifras que deberíamos de manejar en el trópico, pero desafortunadamente por una u otra causa no se llevan a cabo las prácticas. Yo creo que es el momento más adecuado para empezar a implementar estas prácticas de fertilizar, de asociar, de regular la carga animal para tener praderas más altamente productivas, tanto en forraje como en producto animal, que sería carne y leche. Estoy a sus órdenes en Paso del Toro. Mi dirección de correo electrónico es enriquez.javier@inifa.gov.mx y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o para cualquier comentario adicional. Muchas gracias.